Existen muchos miedos, muchas preguntas, siempre nos vamos a repetir inevitablemente qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos en busca de un procedimiento como la naturalización. Uno de ellos y el más importante es, si tengo nacionalidad mexicana, ¿voy a perder mi nacionalidad de origen? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo puedo obtener mi doble nacionalidad? ¿Estoy limitado por alguno de estos caracteres? Inevitablemente va a haber una respuesta legítima a todos estos procesos y para ello hoy me acompaña el licenciado Ernesto Rizzo, experto en temas migratorios, pero sobre todo un gran amigo y socio de la firma. Bienvenido, Ernesto, a este podcast. Un gusto, José Luis, estar de nuevo contigo para compartir ideas acerca de los temas migratorios. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha, que nos ve. Y como dices, hoy vamos a hablar de la famosa doble nacionalidad, las implicaciones que esto tiene, que es un tema pues bastante recurrente. Recibimos muchas consultas acerca de lo mismo. ¿Qué significa? ¿Se puede o no se puede tener dos nacionalidades? Si me naturalizo voy a perder mi nacionalidad. ¿Qué pasa? Entonces, muchísimas gracias, José Luis. Es un placer estar por aquí de nuevo. No, pues todo lo contrario. Y pues vamos a empezar por el tema. A ver, cuando una persona quiere obtener su nacionalidad mexicana, siempre tiene que tener clarísimo que va a transformar todo lo que tiene que ver con su identidad. Recordemos que en México, por lo menos, y debe de ser muy similar en otros países, parte de las atribuciones para que una persona pueda ejercer sus actos jurídicos y pueda, pues vaya, mencionarse o acceder a derechos, pues tiene que ver con el tema de la nacionalidad. Uno de los elementos más importantes y una de las preguntas más frecuentes es: ¿qué pasa? Licenciado, ¿voy a renunciar a mi otra nacionalidad? Recordemos que el tema de la renuncia de nacionalidad tiene que ser explícito en la ley. Hay países donde nos obligan, por ejemplo, existe en Finlandia, la necesidad de tener una carta que nos diga que ya cancelamos nuestra nacionalidad o que estamos renunciando a nuestra nacionalidad para poder completar este gran proceso que es obtener una segunda nacionalidad. En el caso de México no existe como tal esta figura, sí existía en el pasado. En el pasado tú tenías que acudir a tu embajada, realizar un procedimiento en tu país de origen, donde tú renunciaras y entregaras un documento que dijera que ya no eras nacional de tu país de origen, o sea, repudiar o renunciar a tu nacionalidad, como se le llama jurídicamente al proceso, para poder acceder a la nacionalidad mexicana. Hoy en día México no hace como tal este proceso, pero sí es muy importante mencionarle a todas las personas que nos siguen que normalmente lo que te va a exigir el Estado mexicano, y es parte de un protocolo identitario, de un protocolo como saludar a la bandera, decir que vas a renunciar a todas las nacionalidades que vengan o a las nacionalidades que tú tenías. Sin embargo, esto jurídicamente no se completa, ya que requiere de un procedimiento en el país de origen. No es una situación donde vaya la embajada a llamar a, no sé, si soy alemán, vaya a llamar a la embajada alemana y a decir: hoy te reclamo a Ernesto Rizzo alemán como ciudadano mexicano. La realidad es que es meramente un acto protocolario que lo que permite es mostrar una honorabilidad al momento de estar haciendo un procedimiento como lo es la obtención de una segunda nacionalidad. Exactamente, porque recordemos que la naturalización es el proceso a través del cual yo obtengo la nacionalidad mexicana, que a su vez implica el ejercicio de la ciudadanía o de los derechos que tiene un ciudadano, excepto en cuestiones políticas. Entonces, cuando uno se naturaliza, adquiere la obligación de presentarse ante autoridades mexicanas, y por presentarse me refiero a realizar los ingresos a México, las salidas de México, llevar a cabo trámites ante las diversas instituciones, la celebración de todo tipo de actos jurídicos como mexicano. Si bien yo ya tenía una nacionalidad, esta nacionalidad, como bien explica José Luis, no es que yo la vaya a perder, simplemente, que es complejo a la vez, estoy obligado a siempre presentarme como mexicano, no puedo elegir, ¿no? Si yo era venezolano y me he naturalizado, no puedo hoy decir, pues hoy voy a ir al banco y voy a abrir una cuenta como venezolano, y mañana salgo de México y salgo como mexicano, pero pasado mañana celebro un contrato de compraventa y lo hago como venezolano. No, la doble nacionalidad no implica eso. La doble nacionalidad implica que me obligo a presentarme siempre como mexicano y a llevar a cabo mis actos jurídicos, el ejercicio de mis derechos y de mis obligaciones como mexicano, y
la doble nacionalidad, la otra nacionalidad, pues permanecerá, a menos de que haya alguna situación que ocasione que pierda esa nacionalidad, pero eso lo va a determinar el país de origen de esa nacionalidad. Es cierto que hay que cuidar el hecho de que si yo soy de un país A y posteriormente obtuve la nacionalidad en México, que sería la B, y posterior a ello quiero obtener otra nacionalidad, habría que revisar con lupa cuáles son los requisitos que marca aquella legislación de aquel país sobre nacionalidad, porque hay países que piden dar un aviso, obtener un certificado de no nacionalidad, renunciar a una nacionalidad, etcétera. ¿Cómo pierde una persona la nacionalidad mexicana? Eso es algo en lo que hay que poner especial énfasis, ¿no, José Luis? ¿Por qué una persona realmente perdería la nacionalidad mexicana? Bueno, este es uno de los puntos torales cuando hablamos de temas de doble nacionalidad. Como Ernesto nos lo está platicando de manera muy clara, tenemos que realizar los procedimientos jurídicos necesarios primero para obtener mi nacionalidad. Una vez que yo obtengo mi nacionalidad mexicana por naturalización, tengo la obligación de ostentarme como mexicano. El no ostentarme como ciudadano mexicano me deja en la posición de perder mi doble nacionalidad. Esto es un entendido de que el Estado mexicano lo que busca es salvaguardar los derechos y salvaguardar las garantías y soberanía del país. ¿Qué significa esto? Que pues inevitablemente si yo voy a invertir cierta cantidad de millones de dólares o cierta cantidad de dinero, pues el dinero se queda en México, se esté movilizando mediante las cuentas mexicanas y represente una riqueza para México. El no ostentarme con otra nacionalidad implica que mi actuar está en apego total y al 100% de las leyes mexicanas y que abandono la protección incluso de otros países al momento de realizar actos jurídicos. Y esto pues implica la obligación de poder ostentarse y de realmente ostentarse como mexicano todo el tiempo. Otro de los elementos por lo cual se puede perder la nacionalidad mexicana es estar ausente de México durante los últimos 5 años sin haber pisado México. Esto también requiere de que mi país de residencia fiscal, mi país de residencia de tiempo, mi país de estancia tenga que ser México. Entonces nos obliga a que por lo menos durante el tiempo de 5 años seguidos no pueda abandonar el país. Basta con viajar, regresar, estar en un contacto permanente con México para que yo pueda seguir manteniendo esta nacionalidad. Otro de los elementos, como bien lo comentaba Ernesto, es que México como tal, que es de donde nosotros podemos partir, recordemos que el despacho como tal especialista en normas mexicanas, es el análisis de cuáles son los requisitos. Ejemplo, México no te exige que tengas cierta cantidad de tiempo siendo mexicano como originario de estancia en México. La nacionalidad mexicana no se pierde por algún acto pues que no tenga que ver con la petición de parte. Entonces aquí partiendo de esos elementos y tenerlo pues total y absolutamente claro es partiendo precisamente de revisar mi legislación local. Si yo tengo doble nacionalidad, ¿de dónde voy a partir? Por ejemplo, si yo soy ciudadano de China, en China, por ejemplo, está prohibido tener dos nacionalidades, entonces es obligatorio que el extranjero pueda mantener esta doble nacionalidad siempre y cuando haya renunciado a la nacionalidad china con anterioridad. Existen otros países como lo son Corea del Sur, donde no está permitido como tal tener una segunda nacionalidad, o países como por ejemplo regímenes como el de Cuba o el de Argentina, que como establecimiento de país requiere de un pago de impuesto cuando el extranjero obtiene una segunda nacionalidad o de un aviso, y si no se pierden derechos como ciudadano. Si bien no se pierde la nacionalidad, se limitan los derechos como ciudadano, y es partiendo de aquí de donde podemos pues saber para dónde va a ir caminando este proceso de nacionalidad mexicana. Si llevas bastantes años en México o llevas 5 años teniendo cualquier nacionalidad que no sea la Iberoamérica, de alguno de los países de Iberoamérica, o llevas ya más de 2 años siendo de alguno de los países de Iberoamérica, muy posiblemente te puedes naturalizar y obtener una doble nacionalidad. Así que si esa es tu situación, ponte en contacto con nuestros abogados para que te asesoremos al respecto. Recuerda seguir todas nuestras redes sociales, dale me gusta al canal y clica la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Solicita tu asesoría, déjanos tus comentarios, comparte, invita a las demás personas a que nos sigan, etcétera.
Te agradezco mucho, José Luis, la compañía, como siempre. Agradecemos a todos y a todas las que nos ven y nos escuchan. Recuerden, como siempre, que DIAMSS tiene el firme objetivo de llegar a la mayor cantidad de personas posibles para que todas aquellas dudas, inquietudes, problemas migratorios sean resueltos de la mejor manera. Nos vamos, te dejo despedir el programa como se debe, José Luis. Bueno, pues antes de que todas las personas pues den clic al siguiente video, porque inevitablemente pueden ver en cantidad enorme de información sobre temas migratorios, cómo abrir una empresa, cómo poder ser mexicano, temas de unidad familiar, visas, danle seguir absolutamente a todas las redes, pero pues lo más importante y uno de los gritos de guerra más importantes en todo día MSC, nadie es ilegal en este mundo. Hasta luego, amigos. Bye.